Le enviaba dinero a mi madre desde Estados Unidos para construir una casa y ella me estafó. Mi nombre es Ricardo Gómez. Vivo en una familia humilde en México, nací como el menor de 5 hijos. Mi madre, una mujer fuerte pero distante, siempre tuvo sus ojos puestos en mis otros hermanos. Ellos eran los mayores, los que más atención recibían, mientras que yo, el más pequeño, era siempre el que pasaba desapercibido. Mi padre, por otro lado, siempre me mostró cariño y apoyo, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. Desde pequeño, siempre me gustaron los libros, las matemáticas y todo lo relacionado con la ingeniería. Mientras mis hermanos gastaban su tiempo en cosas menos productivas, yo me pasaba horas estudiando. Mis padres, sin embargo, no podían comprender mi pasión. Mi madre me decía que no servía de nada estudiar tanto si no teníamos dinero para nada, y mi padre siempre intentaba defenderme, aunque se veía que las palabras no eran suficientes para que mi madre cambiara de opinión. A pesar de las dificultades, me mantuve enfocado en mis estudios. Al llegar a la secundaria, cuando los gastos comenzaron a apretar, decidí buscar trabajo para poder seguir con mis estudios y cubrir mis necesidades más básicas. Conseguí empleo en un Carva's local, donde me ganaba un poco de dinero que me servía para comprar ropa nueva y pagar mis pequeños gastos. Era un trabajo duro, pero al menos tenía la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Fue allí, en el Carva's, donde conocí al señor Alfredo. Un hombre mayor, dueño de un pequeño taller de mecánica en el centro de la ciudad. Él me observó un par de veces mientras trabajaba, y al principio no le presté mucha atención, pero luego, un día, me ofreció ayudarme. Dijo que había algo en mi manera de moverme y en mi físico que le recordaba mucho a su hijo, que había muerto años atrás. No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero acepté su oferta. Comencé a aprender mecánica con Alfredo. Era un hombre sabio, generoso, y me enseñó lo que sabía sin dudar. Aprendí lo básico, pero lo suficiente para darme cuenta de que había algo más grande dentro de mí. Mi sueño era estudiar ingeniería mecánica, pero al mismo tiempo, la realidad me golpeó de frente, las cuotas universitarias eran tan altas que ni con 3 o 4 trabajos podría pagar mi carrera. Mis padres tampoco podían ayudarme, ya que mi madre no estaba dispuesta a hacer sacrificios, y mis hermanos, aunque eran adultos, no parecían interesados en ayudar. Yo era el más joven, y por alguna razón, el que menos cariño recibía. Fue entonces cuando conocí a Javier, un joven que también trabajaba en el taller de Alfredo. Javier, un chico como yo, con aspiraciones de salir adelante, me contó que estaba pensando en irse a Estados Unidos en busca del sueño americano. Me ofreció ir con él, y aunque sabía que el viaje sería peligroso y arriesgado, acepté sin pensarlo. Ya no tenía nada que perder. Una noche, sin decirle nada a mi familia, tomé la decisión. Junto con Javier, emprendí el viaje a la frontera. Pasaron días difíciles, noches de incertidumbre y momentos de desesperación. Pero finalmente, logramos cruzar la frontera. Durante los primeros días en Estados Unidos, todo parecía ir mal, el idioma, la falta de dinero, la soledad. No podía encontrar trabajo porque no tenía ropa limpia ni suficientes recursos para sobrevivir. A los 15 días de haber desaparecido, me armé de valor y le envié un mensaje a mi madre. Le dije que estaba en Estados Unidos, buscando una oportunidad. Me costó mucho adaptarme, pero finalmente encontré trabajo en un pequeño restaurante de hamburguesas donde lavaba platos. Fue un trabajo humilde, pero al menos me mantenía. Fue ahí, en ese camino de lucha, donde conocí al anciano que cambiaría mi vida para siempre. Un día, mientras caminaba hacia mi trabajo, vi un coche estacionado en medio de la calle con una señal de humo saliendo del capó. Un hombre mayor, de aspecto tranquilo, estaba tratando de arreglarlo. Me acerqué, con poco conocimiento del idioma, pero con muchas ganas de ayudar. Le pregunté si necesitaba ayuda, y tras un par de intentos de explicar, le dije que el problema con su coche era de temperatura, y que con un poco de agua en el radiador, el problema podría solucionarse. El anciano me miró con una sonrisa y me dijo, «No eres americano, ¿verdad?» Respondí que no, que venía de México, buscando dinero para poder estudiar ingeniería. Él, sorprendido, me dijo que tenía un pequeño taller en el centro de la ciudad y que podría darme trabajo para que ahorrara algo de dinero. Acepté sin pensarlo 2 veces. En el taller de ese anciano, llamado Joseph, aprendí mucho más sobre mecánica de lo que jamás imaginé. Me volví más hábil, y además, el trabajo en su taller me pagaba mucho mejor que lavar platos. Los días pasaban, y poco a poco, mi vida se fue estabilizando. Tenía un techo, un salario digno, y la oportunidad de seguir aprendiendo. Con el tiempo, logré ahorrar lo suficiente para estudiar lo que tanto soñaba, ingeniería mecánica. Los años de trabajo en el taller de Joseph me habían dado no solo el conocimiento, sino también los ahorros necesarios para intentar cumplir mi sueño. Pero algo extraño empezó a suceder en mi familia. Cada mes les enviaba dinero, $2,000 cada quincena, con la esperanza de que estuvieran usando esos fondos para avanzar con la construcción de la casa que habíamos planeado. Sin embargo, algo no cuadraba. Mi madre, siempre tan astuta con las fotos, me enviaba imágenes de la obra, pero pronto me di cuenta de que muchas de esas fotos eran imágenes sacadas de internet o de otras construcciones. A veces, las fotos de los avances mostraban materiales que ni siquiera habían llegado a la ciudad. Algo no estaba bien, y mi intuición comenzó a decirme que había algo muy oscuro detrás de todo eso. Pero yo seguía enviando el dinero, sin saber exactamente lo que estaba pasando. Un día, recibí una llamada de mi padre. La voz de mi padre, esa voz que siempre había sido firme y tranquila, ahora sonaba llena de dolor. Me dijo que la casa no se estaba construyendo, que la promesa que le había hecho a la familia, de darnos un hogar digno, nunca se había cumplido.
Lo peor era que no solo la casa no estaba en pie, sino que mi madre y mis hermanos estaban gastando todo el dinero en lujos innecesarios. Mi madre, quien siempre había sido tan distante, y mis hermanos, quienes ahora tenían carros y negocios gracias a todo lo que yo les había enviado, nunca mostraron gratitud alguna. Mi padre, destrozado por todo lo que había descubierto, me dijo que mi madre lo había echado de la casa, que desde que comenzamos a enviarle el dinero, ella comenzó a cambiar. Fue por esos días que, a través de algunos conocidos, él descubrió que ella estaba saliendo con otro hombre, un hombre que no era más que un oportunista que aprovechó nuestra situación para ganarse su afecto. Todo lo que había hecho por ellos, todo el sacrificio, las horas extra trabajando, el esfuerzo por conseguir dinero, fue en vano. Estaba devastado. Mi madre, la mujer que siempre quise ayudar, me había traicionado. Me había estafado. Había usado mi amor y mi generosidad para enriquecerse, mientras me mantenía en la ignorancia. Ese día, algo en mí cambió para siempre. Aunque mi corazón estaba roto, no dejé que eso me detuviera. La rabia y la tristeza se convirtieron en motivación. No quería quedarme con los brazos cruzados, sin hacer nada. Afortunadamente, gracias a Joseph, el anciano que me había dado la oportunidad de aprender y crecer, y con la ayuda de mi padre, comencé a reunir pruebas. Recopilé todo lo que pude, recibos, fotos, mensajes, todo lo que demostrara que mi madre había estado malgastando el dinero. Pero no solo eso. Joseph, un hombre que siempre me apoyó, me ayudó a conseguir los documentos legales necesarios para enfrentar a mi madre y mis hermanos. Mi padre y yo estuvimos en contacto constante. Él había quedado desterrado de la casa, sin un lugar donde ir. En ese momento supe que tenía que hacer algo más por él. No solo quería vengarme de mi madre, sino hacer algo por el hombre que siempre estuvo a mi lado, el único que de verdad me amó. Fue entonces que tomé una decisión. Decidí, en secreto, construirle a mi padre una casa nueva. Una casa que reflejara lo que él realmente merecía, un hogar lleno de paz, amor y dignidad. Una casa que no estaba destinada a ser destruida por los lujos vacíos que mi madre buscaba. En esta casa, además de construirle un techo, decidí crear un pequeño local para que él pudiera vivir en paz y cómodamente, sin depender de nadie, sin preocupaciones. El local sería modesto, pero suficiente para que pudiera llevar una vida tranquila, lejos de los dramas y las falsas promesas que él había sufrido durante tantos años. Mientras tanto, las demandas legales contra mi madre y mis hermanos comenzaron a tomar forma. Cada vez que veía la casa de mi padre vacía, sabiendo que la construcción se estaba llevando a cabo en secreto para él, el dolor crecía en mi pecho. Mi padre, que siempre estuvo solo y despojado, había sido testigo de cómo su propia casa había quedado vacía, mientras mi madre disfrutaba de los lujos que nunca se merecía. Pero sabía que debía continuar. No solo por mí, sino por el sacrificio y el amor incondicional que mi padre siempre me brindó. A pesar de las pruebas y el dolor, mi vida continuó adelante. Me convertí en un ingeniero mecánico de renombre, gracias al esfuerzo de años de trabajo y el apoyo de Joseph. Él fue clave en mi éxito, y a través de él, logré obtener la residencia legal en Estados Unidos. Con el tiempo, ya no era solo un joven que lavaba platos ni el mecánico aprendiz. Me había convertido en alguien con una carrera, alguien que podía mirar al futuro con optimismo. Fue entonces que decidí, junto con mis abogados, tomar una decisión que cambiaría todo. Haciendo uso de todos los documentos legales, decidí viajar a México con ellos para presentar una demanda contra mi madre y mis hermanos. No solo por la estafa, sino también para reclamar lo que era justo. Quería que se dieran cuenta de que el dinero que gastaron no les pertenecía, que el sacrificio que hice por ellos no fue en vano. Y así fue como, con el corazón lleno de emociones encontradas, regresé a mi país. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente, mi madre y mis hermanos tuvieron que pagar por lo que hicieron. Ya no podían seguir viviendo a costa de mi sacrificio. Mi padre y yo, con la ayuda de la justicia, obtuvimos lo que era justo. En un gesto final, decidí regalarle la casa nueva a mi padre. Esa casa que había construido con tanto amor y sacrificio, porque él, y solo él, merecía tener un hogar digno. El dinero había llegado tarde para mi madre, pero mi amor por mi padre nunca se desvaneció. Al final, aprendí algo que jamás olvidé: la familia no siempre está dispuesta a valorar lo que haces por ellos. El dinero puede ser una herramienta poderosa, pero no reemplaza el amor y el respeto que se debe a quienes realmente te apoyan. Y, a pesar de la traición, hoy puedo decir que, gracias a mi esfuerzo, la vida me recompensó de maneras que nunca imaginé. Aunque el precio fue alto, hoy tengo paz. Y lo más importante, tengo la certeza de que mi padre siempre estará a mi lado, sin importar lo que pase.